Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa Francisco sostiene que la guerra en Ucrania es cosa del diablo. Y pide, la Iglesia debe ser un hogar acogedor donde todos experimentan el amor de Dios. El Santo Padre pide a los periodistas: ayúdenme a contar el sínodo sin eslóganes ni relatos prefabricados. Francisco publicará la segunda parte de la encíclica Laudato Si el 4 de octubre. Obispo desde Mongolia afirma: la visita del Papa es un signo de que la esperanza no defrauda. El Santo Padre alienta a trabajar por la armonía en encuentro ecuménico e interreligioso en Mongolia. De satanista a seminarista, joven ruso comparte su experiencia con el Papa Francisco. La Catedral Metropolitana de México sufre nuevos daños y llaman a unirse al rescate del templo. La Conferencia del Episcopado Mexicano da a conocer dónde están los albergues para migrantes de la Iglesia Católica en México. Y por último, líder nicaragüense visita Argentina y denuncia los crímenes del régimen de Ortega. Estas y muchas más noticias aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Hola querido y amable público, bienvenidos a otra emisión más del Pulso del Papa. Hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en las voces informativas. Ana Guadalupe Silvestre y Marisa Ufarril, y Anita también en la redacción y Miguel Mejía en los controles operativos. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida a un programa. Ahora nos acompañas tú. Ahora estaré esta semana y la siguiente. Posteriormente, Roberto Farril ya estará de vuelta con ustedes, pero no se preocupe, tenemos su editorial de cada semana aquí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos al resumen informativo porque tenemos muchas noticias, sobre todo del Papa en Mongolia, ¿verdad, Marisa? Sí, pues empecemos a conocer lo acontecido en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Francisco aseguró que la guerra es cosa del diablo, reaccionando a lo que le contaron los obispos del Sínodo de la Iglesia Greco-Católica sobre la dolorosa situación de Ucrania y el aumento de número de muertos, heridos y personas torturadas. Antes de la audiencia general del miércoles, en el estudio del aula Pablo VI, el Papa Francisco recibió su beatitud Sviatowska Shevchuk, arzobispo mayor de Kiev y jefe de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, y a los obispos del sínodo de dicha iglesia. El pontífice lamentó la falta de atención a la guerra en Ucrania y las dificultades que enfrentan los ucranianos. En el último día de su viaje a Mongolia, el Papa Francisco bendijo e inauguró la Casa de la Misericordia, un edificio destinado a dar albergue temporal a personas sin techo y víctimas de la violencia doméstica. El Santo Padre subrayó que en las palabras que dan nombre al lugar está la definición de la Iglesia. La Iglesia, indicó el Papa, está llamada a ser hogar acogedor donde todos pueden experimentar un amor superior, que mueve y conmueve el corazón, el amor tierno y providente del Padre, que nos quiere en su casa como hermanos y hermanas. Al recibir a los ganadores del premio de periodismo, el Santo Padre pidió a los periodistas que lo ayuden a contar el sínodo de la sinodalidad sin eslóganes ni relatos prefabricados. Me atrevo a pedirles ayuda, a ustedes maestros del periodismo. Ayúdenme a contar el sínodo por lo que realmente es, saliendo de la lógica de los eslóganes y de los relatos prefabricados con la realidad, que es la única verdad, señaló el Santo Padre en la audiencia realizada en el Vaticano.
Francisco anunció que el próximo 4 de octubre de 2023 publicará una nueva exhortación apostólica, la segunda parte de la encíclica Laudato Si, dedicada a la protección de la casa común. El Santo Padre ha elegido esta fecha porque coincide con la conclusión del llamado Tiempo de la Creación, que se celebra desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2023, día en el que se conmemora a San Francisco de Asís. Monseñor José Luis Mumbiela, obispo de Santísima Trinidad en Almaty, Kazajistán, y presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central, hizo un balance de la histórica visita del Papa a Mongolia, algo que ha vivido con mucha emoción y que define como un signo de esperanza para el pueblo. El Santo Padre llegó a la capital de Mongolia, Ulan Bator, el pasado 1 de septiembre. De entre todos los momentos vividos durante la visita del Papa, el obispo español señaló a la agencia Así Prensa que sin lugar a dudas es la Eucaristía para nosotros como discípulos de Jesús. En un histórico encuentro ecuménico e interreligioso en el Teatro Hun de Mongolia, el Santo Padre dirigió un discurso en el que enfatizó la necesidad de la armonía y el entendimiento entre las diferentes tradiciones religiosas para promover la paz y la justicia en el mundo. Hermanos, hermanas, por el modo en que logramos la armonía con los demás peregrinos sobre la tierra y en la forma que consigamos transmitir armonía, allí donde vivimos, se mide el valor social de nuestra religiosidad, expresó el Santo Padre durante su discurso. El cardenal Giorgio Marengo es misionero de la Consolata y prefecto apostólico de Ulan Bator, Mongolia. También es uno de los grandes responsables de que la visita del Santo Padre a ese país se concretara y se desarrollara con éxito. El purpurado analizó para Vatican News el significado del evento, afirmando que animó los corazones de este pueblo. El Santo Padre visitó Mongolia desde el pasado 31 de agosto hasta el 4 de septiembre del 2023. Francisco se convirtió así en el primer pontífice en visitar este país asiático, donde viven más de 3 millones de habitantes, de los cuales tan solo 1.500 son católicos. En un gesto que no estaba anunciado de manera oficial, el Papa envió un mensaje a los católicos de China acompañado por el obispo de Hong Kong, Monseñor Stephen Chow Sao Yaun, y su predecesor, el cardenal John Dong-hon. Cuando estaba previsto que el pontífice respondiera a las palabras de agradecimiento del prefecto apostólico de Ulan Bator, el cardenal Giorgio Marengo, se acercaron hasta él ambos prelados. Así, unidos, los presentes acompañaron el momento con un aplauso. Alexander Baranov es un joven ruso de 34 años que durante mucho tiempo fue satanista. Compartió su testimonio ante el Papa Francisco, quien se unió a un especial evento de la Iglesia Católica en Rusia por videoconferencia. Mi nombre es Alexander. Tengo 34 años y hace solo 10 o 12 años estaba lo más lejos posible de la iglesia. Era satanista, participaba en rituales ocultos, hacía y decía muchas cosas no muy buenas, contó el joven al dar su testimonio ante el Santo Padre y los participantes del 10º encuentro de jóvenes católicos de Rusia que se celebró en San Petersburgo. El Santo Padre visitó la sede del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, un día después de volver de su viaje apostólico a Mongolia. El pontífice agradeció personalmente al saliente prefecto, el cardenal Luis Ladaria Ferrer, por su trabajo y servicio a lo largo de los años en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Lo sucederá el arzobispo argentino Monseñor Víctor Manuel Tuchó Fernández. Después de la reunión, el Santo Padre saludó a los funcionarios del dicasterio, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede.
Con el lema "El aborto destruye la libertad para vivir", se llevó a cabo la 9ª Marcha por la Vida en Reino Unido. Los miles de asistentes llenaron la plaza del Parlamento en Londres y alzaron su voz contra las políticas abortistas que permiten la matanza de bebés en el vientre hasta las 24 semanas. De acuerdo a la organización pro derechos humanos Alliance Defending Freedom, el evento se llevó a cabo el 2 de septiembre. La policía calculó que participaron unas 7,000 personas de todas las edades, incluidos obispos católicos y varios sacerdotes anglicanos. La Conferencia de Obispos Católicos de Japón, a través de su Consejo de Justicia y Paz, emitió una declaración de protesta luego de que el gobierno japonés comenzara a verter en el océano el agua tratada que se utilizó para enfriar los reactores de la planta nuclear de Fukushima, que fue dañada por el terremoto y posterior tsunami de 2011. La operación, anunciada desde hace tiempo por la administración de Fumio Kishida, y a pesar de las garantías de la Agencia Atómica Internacional, está provocando fuertes protestas en muchas partes de la región Asia-Pacífico, según informó Asia News. Y hasta aquí lo más importante que aconteció durante esta semana en el Vaticano, Europa y Oriente Medio. Usted ha quedado al tanto de las noticias más relevantes de esta semana. Más adelante tenemos las noticias de México y América, pero de mientras ha llegado el momento de hacer un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar la audiencia general del Santo Padre en español de esta semana. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, el lunes pasado regresé de Mongolia, donde encontré un pueblo con una rica historia y una gran tradición milenaria. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan ansiado para muchos desde hace casi 30 años y en todas las personas que colaboraron y rezaron para que esta visita fuera posible. De manera especial agradezco a las autoridades el modo cordial y hospitalario con el que me han recibido. En este país también pude constatar la presencia de Dios a través del trabajo humilde de la Iglesia. He visto el empeño y el celo apostólico con el que los misioneros y misioneras dan testimonio de lo que significa ser católico. Ellos han extendido las fronteras de una caridad que no uniforma a las personas, sino que más bien dialoga, se encarna y aprovecha todo lo bueno que encuentra en las culturas para seguir dando testimonio de la fe y de esa presencia de un Dios cercano y misericordioso que no se fija en las apariencias, sino que ve en lo profundo del corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos ayude a elevar nuestra mirada hacia lo alto para reconocer el bien que procede de Él y para acoger todos los dones que nos ofrece por medio de nuestros hermanos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí las palabras en español del Santo Padre de la Audiencia General. Ahora es momento de hacer nuestra primera pausa, pero regresamos con una entrevista a Cristian Rodrigo Iturralde con el tema de la conquista de México. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano y empezamos ya muy patrios nosotros, debido a que esta semana ya se celebra la independencia de México, que es el inicio
de la batalla de independencia. No es que se haya consumado porque eso ocurrió hasta el 27 de septiembre. Pero vamos a ahondar un poquito más sobre la conquista de México, de cómo pasó el antes de todo esto. Y para eso Roberto Farril va a entrevistar a Cristian Rodrigo Iturralde. Bienvenido, Cristian. Roberto, muchas gracias por recibirme, un gusto. Bienvenido, amigo. Muchas gracias. Oye, tuve el gusto de estar alguna vez en el santuario de Nuestra Señora de Luján, ¿no? Y puedo decir que lo que la Virgen de Luján es a Argentina, Guadalupe es a México. Sí, América diría yo, porque es la patrona de América. Cierto, Guadalupe. sí. ¿Qué? Somos un pueblo conquistado, es innegable. ¿Y todavía nos dura el berrinche después de 500 años? Yo diría que más que conquistado, por la connotación, digamos, indudablemente negativa que ha ido adquiriendo este término a lo largo de los años, somos una nación o somos un continente liberado, diría más bien yo. Ajá, ¿liberado de qué? Liberado justamente de la opresión, de la esclavitud a la que se tenía a los pueblos indígenas, por ejemplo, el Imperio Azteca, o los mayas, o el Imperio Inca. Realmente aquí se vivía una situación catastrófica, porque cuando se enaltece, Roberto, por ejemplo, las presuntas virtudes o actitudes de los pueblos precolombinos, uno empieza a revisar un poco la historia y va viendo que esto era un caos total antes de la llegada de España y de la Iglesia, ¿no? Sacrificios humanos sistemáticos, canibalismo, guerras constantes, y el pueblo, el hombre llano, el hombre de a pie, sin un solo derecho. Entonces, evidentemente por eso varios pueblos indígenas eligieron y buscaron aliarse al nuevo orden hispano-católico. Un día decía el emperador Moctezuma, tengo ganas de una nieve de limón. Y ahí van corriendo hasta el Popocatépetl, a establecer una cadena humana, porque todo se cargaba en las espaldas como animales al lomo, a traer nieve desde allí, porque él quería una nieve de limón. Así eran las cosas, ¿eh? Sí. Y un día llegó un español que acabó siendo un fraile franciscano, ahora beato, Sebastián de Aparicio, que llegó para poner aquí toda una empresa de carretas y construyó caminos. Te digo, luego acabó de fraile franciscano. Pero cuando él vio que aquí todo se cargaba sobre las espaldas, los mecapales, así se les llamaba, y mecapali, dijo no, carretas y la rueda. La rueda. Y se acabó. O sea, tuvo que llegar la rueda en manos, y no de los conquistadores, fíjate. Sí. Ya de gente de iglesia, ¿no? Sí. Para que aquí se dejara de cargar como animales la carga. Sí, porque usted recuerda, la gente suele olvidarse que aquí básicamente el nivel se vivía prácticamente en el Neolítico. Por lo menos la gran mayor parte de las culturas americanas indígenas estaban todavía en el Neolítico. De modo que se beneficiaron no solo espiritual y materialmente, como veremos seguramente más adelante. Digamos, es indudable que este contacto, esta intervención de España y de la Iglesia terminó por ayudarlos, ¿no? Por ayudarnos, digo, porque somos todos una mezcla, ¿verdad? Porque no es como, si volviéramos al pasado, entonces esto sería una carnicería humana y sería un festín antropofágico, un festín de canibalismo donde nos comerían a nuestros familiares y donde sistemáticamente seríamos ejecutados uno a uno. De modo que, si fueran consecuentes, deberían estar dispuestos a ser ejecutados y a ser luego comidos y sus repartijas, no sé, por ahí, dada a algún vecino o algún amigo, pero no les conviene ser consecuentes si conocen su pasado. Necesitamos que nos hables más de esto, porque esa es una parte que no se ha expresado siempre muy bien. Solo se queda como, pues sí, sacrificios humanos, pero no se habla de la cantidad. Claro. Antropofagia, comer gente, carne humana. ¿Cómo fue eso? Mire, con respecto a esta realidad, muchos, digamos, marxistas, indigenistas o enemigos de la Iglesia han pretendido justificar esta práctica arguyendo que en todos los momentos históricos o muchas culturas en algún momento cometieron canibalismo o incluso sacrificios humanos. Ahora bien, la diferencia del continente americano es que en ningún otro tiempo histórico se ejecutó de un modo sistemático, ni tampoco la cantidad que cuando usted quiera, yo le puedo hablar un poco de la cantidad de ejecuciones. ¿Ya? ¿Ahora? Mire, antes de que te vuelvas a Buenos Aires.
Mire, yo especialmente en el trabajo que yo he publicado, en el libro 1492, Fin de la barbarie y comienzo de la civilización en América, en una parte hago un recuento, tomando todos los estudios disponibles, es decir, no solo los estudios que podrían ser considerados a priori favorables a la Iglesia, y uno puede llegar a la conclusión, tomando las cifras más moderadas, que en 150 años los aztecas ejecutaron entre 10 y 15 millones de personas. Au. Digo, usted fíjese que cada año por lo general se van descubriendo, digamos, muchos cadáveres en excavaciones, ¿no? De un modo involuntario, y uno puede ver que hay 200 personas ejecutadas. Y dice, ¿cómo saben que esas personas fueron ejecutadas, por ejemplo, por los mayas, incas o aztecas? Bueno, hay una técnica que permite saber el momento de deceso de esa persona, y después hay forenses especialistas que pueden saber, exhumando los huesos, cuál fue, digamos, el modo de ejecución. Es decir, que ya la propia ciencia se ha encargado de confirmar cuánto decían los cronistas en cuanto a la criminalidad que tuvo el imperio azteca, el imperio inca y el imperio maya. A ver, una vez que cayó la Gran Tenochtitlan, y te voy a pedir, Cristian, que por favor nos hables de cómo ocurrió, que profundices en eso, porque Hernán Cortés con 800 hombres, exacto, o sea, ¿no?, enfrentado a toda una nación, pues es fácil calcular, ya, ni entren a la batalla, van a perder, ¿no? Pero no lo hizo solo. ¿Cómo es posible que un hombre haya sido un gran estratega militar o lo que sea, haya conquistado toda una nación con un puñado de hombres? Claro. O sea, con menos de 1000. ¿Sabes que en la Basílica de Guadalupe caben 15,000 personas? O sea, eso no es un ejército, eso es un piquete, un pelotón. Totalmente. Y le digo, la respuesta a esta pregunta que usted hace nos va a permitir de algún modo desarticular gran parte de la mentira histórica del relato indigenista y anticristiano, anticatólico, porque como bien usted dice, llega España acá, llega Cortés, bueno, hay incluso historiadores que hablan de 400 hombres, pero como fuere, en su mayor parte no eran ni siquiera soldados profesionales, y sin embargo enfrente tenía el imperio azteco, la región mesoamericana, estaba compuesta por 5 o 6 millones de personas, según los estudios de Ángel Rosenblatt, que es en este sentido, digamos, la persona más prestigiosa que ha estudiado el tema de la población. Entonces tenemos 400 o 800 hombres contra 5 o 6 millones, ¿verdad? 5 o 6 millones. No, es increíble. No, pero aparte la gran diferencia estribaba en que, además, el imperio azteca era un imperio eminentemente guerrero. Era un pueblo que estaba entrenado en las artes de la guerra desde la más tierna infancia. Entonces, ¿cómo hizo? Y como bien dice usted, evidentemente ese puñado de hombres hubo de contar con cierta ayuda, con un apoyo muy importante. ¿Proveniente de quién? De otros pueblos indígenas. Ajá. Esto es lo que no se dice. Por eso yo en general hablo de gesta de liberación desde la perspectiva de los propios indígenas que estaban sometidos inhumanamente al régimen despótico de los aztecas. Entonces, fíjese usted, Roberto, cuán desesperados deben haber estado y cuán mal debe haber sido la situación de esos indígenas que decidieron aliarse a un europeo que había llegado hace 5 minutos. Entonces, evidentemente, la situación de estos indígenas era mala por decir poco. Entonces, evidentemente, con esta alianza, que no fue solo una alianza circunstancial, sino que, como veremos luego, va a perdurar en el tiempo porque se van a fusionar ambas culturas, bueno, así lograron vencer al imperio azteca, y lo propio se hizo después con los incas. ¿Tlaxcaltecas? Sí. Exactamente, tlaxcaltecas. Fueron sus principales aliados. Exactamente, porque eran muy enemigos de los aztecas. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta repulsión, de esta aversión, de este odio hacia ese periodo de la historia del continente americano? ¿De dónde nos viene como para retirar la escultura de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, como para cambiarle el nombre al árbol de la noche triste? ¿Por qué querer borrar, eliminar, denostar una historia que no se puede cambiar? Esto debe tener una causa. Es que el trasfondo, creo que lo sabemos bien vos y yo, Roberto, de Tuteo, que el trasfondo de todos estos ataques, ¿no?, contra nuestra cultura, etcétera, el trasfondo es teológico, indudablemente. O sea, que hay una guerra que es, si bien se manifiesta para muchos de un modo cultural, pero es una guerra teológica, es una guerra espiritual, es una guerra entre el bien y el mal.
es en definitiva es una guerra contra Cristo, es el odium Christi. Usted fíjese que ¿por qué se ataca tanto, habiendo habido tantas conquistas a lo largo de la historia, pero conquistas realmente expoliadoras, sangrientas, como la de los británicos, los holandeses? Se acuerdan solo de España, y justamente se acuerdan de aquella que realmente procuró actuar del modo más cristiano posible. Bueno, lo que a España no se le perdona es haber traído el Cristo, primero haber sido católica, no se le perdona a España haber sido la hija directa, preferida de la Iglesia Católica, y haber evangelizado el continente. Por eso perdura todavía este odio contra España, pero es en el fondo, como siempre decimos, un odio a Cristo, ¿no? Porque fíjese todas estas manifestaciones, por ejemplo, tanto contra nuestra cultura, contra la familia, contra nuestra historia, siempre terminan en general cuando son manifestaciones públicas frente a una catedral, frente a una parroquia católica, pretendiendo vandalizarla, profanarla, incendiarla. Y bueno, acá vemos que en realidad lo que mueve realmente a estas personas es un odio profundo hacia Cristo. Sí, qué cosa, ¿verdad? Que el presidente de los Estados Unidos no le exija una disculpa a la corona británica, donde allí sí aplicaría, porque llegaron ingleses a lo que es hoy Estados Unidos, y allí sí fue el exterminio de los búfalos y de los indígenas. Acabaron el pobre toro sentado y caballo loco en espectáculos de circo, ¿no? Los grandes líderes de los indígenas. Y fue colonia. Sí. Como colonia fue en Brasil, portugueses, no México. México nunca fue colonia, fue un virreinato. Exacto. Y esto tiene dignidad. Totalmente. Y esto lo reconocen incluso historiadores liberales no católicos, que nosotros, los pueblos hispanos, fuimos parte integrante de esa corona. No fuimos colonia al modo británico, que usted fíjese, por ejemplo, que la propia Australia, digamos, para que puedan penetrar los ingleses, exterminaron completamente a la población nativa, y cómo se puebla Australia, por ejemplo, abre las cárceles Inglaterra y manda toda la lacra social y las manda a habitar Australia. Y así se ha manejado históricamente, masacrando, extrayendo los recursos de cada nación. Es decir, que no se entiende cómo nadie diga nada o nadie se acuerde de los desmanes, ¿no?, de los británicos, protestantes o holandeses, y todos se acuerden justamente o nos acusen a los católicos y a los hispanos, ¿verdad? Son cosas que no se entienden, salvo que veamos que en el fondo es un odio contra Cristo, y la verdadera iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Sí, no hay una voz que se levante contra las arbitrariedades que se cometieron en los Estados Unidos por parte de los ingleses, porque esos ingleses son protestantes, anglicanos. Entonces, la razón, el germen es un odio hacia la iglesia. Sí. ¿Es la razón? Para mí, Roberto, yo estoy convencido de que realmente es así. En última instancia, siempre el ataque es contra la Iglesia Católica. Por eso repito, bueno, si bien ahora es cierto que también hay grupos protestantes que acompañan en algunas cuestiones, por ejemplo, pro vida, a la Iglesia, ¿no? Está bien, pero en realidad usted fíjese que el ataque no es contra las denominaciones protestantes, sino contra la Iglesia Católica. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, uno de los más reputados, digamos, exponentes del marxismo de los años 50, un marxista que se llamaba Henry Lefebvre, y él decía, y lo dijo literalmente en un libro que se llama El Marxismo, el único enemigo del marxismo, el verdadero enemigo del marxismo, es la Iglesia Católica. No habla, y dice, no los protestantes, la Iglesia Católica es el verdadero enemigo del marxismo o posmodernismo. Entonces, me parece que queda claro cuando ellos mismos lo reconocen. Sí, pues se nos ha ido el tiempo tan rápido. Sí, la verdad que sí. Y nos has hecho ver muchas cosas. Tengo 3 minutos más. Prácticamente vayamos a conclusiones, Cristian. Sí. ¿Qué concluyes de la conquista de México? Bueno, oye, y de América, ¿no? De América. Miren, yo creo que realmente fue un proceso único en la historia que todos deberíamos reivindicar por haber sido realmente el proceso, creo yo, de intervención más justo que ha existido en la historia. No existe otro ejemplo donde los conquistados o los vencidos, por llamarlos de algún modo, tienen ipso facto en el momento los mismos derechos que los conquistadores, porque desde el día 1 los indígenas son iguales
que los españoles ante la ley. El caso que usted ha contado de Isabel la Católica. Todo indio es tan hijo mío como el cristiano más viejo de Castilla. Entonces digo, esa igualdad, esa integración plena del indígena a la civilización occidental cristiana, a la civilización rectora, que de algún modo venía de otro lugar, no existe eso en ningún otro lado. O sea, los verdaderos derechos humanos comienzan realmente con España y con la Iglesia Católica, en mi opinión, Roberto querido. Una cosa más, Cristian, Sí. gracias. ¿Qué diferencia hay en la idiosincrasia, en la manera de ser de un pueblo que es conquistador y un pueblo que es conquistado? Bueno, realmente es una... Por ejemplo, sí. Estados Unidos es un pueblo conquistador, Sí. y son nuestros vecinos, y México es un pueblo conquistado. ¿Hay diferencia en la manera de ser, de vivir, la cultura? Mire, es una buena pregunta, creo que tendría que reflexionar, que pensarla realmente, pero es posible tal vez hasta cierto punto. El tema es que, por eso yo no utilizo tanto el término conquistado, porque yo creo que aquí realmente existe una liberación y yo no creo que debamos sentirnos los americanos conquistados. No fuimos conquistados, fuimos liberados y fuimos invitados a formar parte de un orden social mucho más justo. De modo que no creo, por lo menos creo que no debería existir, como lamentablemente veo que existe en varios lugares americanos, una especie de sentimiento como un complejo de inferioridad como con respecto al sajón, cuando creo que es mucho más rica y ha sido mucho más rica la historia del occidente hispano católico que la que han tenido los sajones. Fíjense usted, el siglo de oro español, entre el finales del siglo XV y comienzos del siglo XVIII, ha sido el siglo por antonomasia de mayor cultura, que brotaba la cultura, las innovaciones por absolutamente todos lados, y eso ha sido obra de España, y esa España católica, la mejor España de su historia, es la que viene a América. De modo que yo no me siento conquistado, ni me siento parte de un orden único, ¿no? De esa fusión que usted hablaba entre lo mejor de Europa y lo mejor del continente americano. Querido Cristian, muchas gracias. Ha sido un deleite conversar contigo. Le agradezco muchísimo. Muchas Roberto. gracias. Ahora usted ya conoce más de la conquista de México. Hagamos una pausa comercial y regresamos con lo acontecido en América y México y con el editorial. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Y como habíamos quedado ya en el primer bloque, ahora les vamos a presentar las noticias más importantes y relevantes de esta semana de México y América. Estas son las noticias. La Catedral Metropolitana de México sufrió nuevos daños durante la tarde del sábado 2 de septiembre y en un comunicado las autoridades del templo hicieron un llamado a los mexicanos a unirse al rescate del templo. En su mensaje, las autoridades de la catedral señalaron que poco antes de las 2 de la tarde se registró un desprendimiento en la fachada del Sagrario Metropolitano, concretamente en la puerta de ingreso al recinto, afectando de manera severa la rampa de ingreso para personas en silla de ruedas. A Dios gracias, expresaron, en esos momentos no había feligreses ingresando al templo, pues podrían haberse producido lesiones o fatalidades. La Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer un mapa interactivo con la ubicación de las casas de recibimiento, comedores y centros de información para migrantes que administran en todo el país. La Iglesia cuenta con 54 casas para acoger migrantes, 12 comedores donde se atienden a sus necesidades básicas y 4 módulos de información desde donde pueden ver y ser derivados con asesores legales y donde se les permite dejar su información de contacto para recibir ayuda. Un programa educativo Provida fue lanzado el 31 de agosto en Estados Unidos. Se trata de Una mirada al interior, desarrollado por GP2 Life Center y el Sophia Institute for Teachers, en colaboración con Cardinal Studios y la organización sin fines de lucro Live Action.
a una mirada al interior es una ventana interactiva al vientre materno que revela la dignidad del no nacido. Con esta herramienta, los jóvenes podrán ser testigos de primera mano del desarrollo de un feto semana a semana. Serán guiados por médicos y contarán con videos y animaciones de alta resolución. El presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, Félix Madariaga, inició una gira por Argentina en busca de fortalecer la lucha por la libertad política, religiosa y de los derechos humanos en su país. La visita forma parte de una estrategia para consolidar la presión internacional en contra de la dictadura sandinista en Nicaragua y se enmarca en la investigación penal iniciada en Argentina en contra de Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros altos funcionarios por crímenes a la humanidad. Organizada por la Delegación Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santa Cruz en Bolivia, el domingo 3 de septiembre se llevó a cabo la marcha Un Trato por el Buen Trato, para generar conciencia en contra de la violencia. La actividad tiene su origen en el incremento de casos de violencia, en especial en el ámbito familiar, por lo que pretende ser una medida de prevención que traspase las estructuras educativas y se difunda a todas las áreas de la sociedad. El arzobispo de Goiânia, en Brasil, Monseñor João Justino de Mendeiros Silva, expresó la urgencia de que la Iglesia exprese su posición contra el intento de liberar el aborto en el país. El prelado se refirió al argumento de incumplimiento de precepto fundamental, una acción legal que pretende despenalizar el aborto hasta la semana 12 de embarazo y que fue presentada ante el Supremo Tribunal Federal en el 2017 por el Partido Socialismo y Libertad. La plataforma Unidos por la Vida ha invitado a los candidatos que participarán en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre a firmar el compromiso por la vida, en el que se alienta a fomentar políticas a favor de la familia, la mujer y del niño por nacer. En su sitio web, Unidos por la Vida indica que el compromiso por la vida es una campaña de ciudadanos, para ciudadanos y no pertenece a ningún partido político. Al contrario, busca conocer y promover todos los candidatos pro vida que firmen el Pacto por la Vida, sin importar el partido o movimiento político al que pertenezcan. El obispo emérito de Calgary, en Canadá, Monseñor Fred Henry, exigió que se presenten pruebas sobre los niños indígenas desaparecidos en las escuelas residentes, ya que en su opinión se ha extendido una mentira sobre este tema en el país. Las escuelas residenciales fueron un programa del gobierno canadiense que separaba a los niños indígenas de sus familias para asimilarlos a la cultura occidental, apartándolos de sus raíces nativas. Fueron impulsadas y supervisadas por el Estado entre 1883 y 1996 y administradas por varias denominaciones cristianas, incluidas algunas diócesis y comunidades religiosas católicas. El 2 de septiembre, en un gesto de profunda fe y devoción, un grupo de hombres se reunieron en diferentes ciudades del Perú con sus rosarios en manos para llevar a cabo un acto público de desagravio en honor al Inmaculado Corazón de la Virgen María. El Rosario de Hombres nació como una iniciativa de varones polacos en el 2021. Un año más tarde tocó tierras peruanas. En la ciudad de Lima, el primer rosario se rezó el 28 de mayo, mes de la Virgen María. Desde esa fecha, a sus pies vienen reuniéndose todos los meses varones de distintos lugares de la capital peruana.
El rodaje de la película María Desatadora de Nudos comenzó recientemente en México bajo la dirección de Francisco Javier Pérez y con la participación de conocidos sacerdotes tanto frente a cámaras como entre quienes asesoran el proyecto. El proyecto espera llegar a las salas de cines en el 2024. En la película producida por Hollywood Catholic Films, Ave María Films, en declaraciones a la agencia Así Prensa, Gaby Jacoba, fundadora de Ave María Films, recordó que María Desatadora de Nudos es la advocación mariana preferida del Papa Francisco. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Condiciones para seguir a Jesús. Luego de presentarles a sus discípulos el primer anuncio de su pasión, el Señor les dio a conocer 2 actitudes que habría de tener todo seguidor suyo. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Para seguir a Cristo se requiere de un esfuerzo que comienza por el deseo de ser como Él, pues Jesús es el modelo a imitar porque Él es el hombre perfecto, en tanto que nosotros somos imperfectos, y que continúa en poner atención ya no en lo propio sino en lo suyo, para abandonar las propuestas nuestras que se contrapongan a su doctrina, negarse a sí mismo para no negar a Dios. Con respecto a tomar la cruz, al inmolarse Jesús convirtió su sufrimiento en alegría y su muerte en vida. Transformó la cruz en entrega de amor infinito, pues nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, y fijó una norma que ha de asumirse en las ocasiones de sufrimiento que suelen rechazarse por dolorosas, para que al ser aceptadas puedan transformarse en realidades gozosas. Nadie está exento del sufrimiento, pero se sufre más cuando el sufrimiento se rechaza y se sufre menos cuando se acepta. La cruz, en imitación de Cristo, no debe ser rechazada, pues es oportunidad de transformar el dolor en alegría. Tomar la cruz consiste en aceptar las tribulaciones para convertirlas en ocasiones de amar mucho. No es posible seguir a Cristo si no se asumen las cruces cotidianas, si se evita dar testimonio de amor en las oportunidades de amar a los demás. Pero también ustedes darán testimonio porque están conmigo desde el principio. Las cruces se presentan para aceptarlas con alegría, porque son oportunidades de entregarse a uno mismo y de amar hasta el extremo. Nos asimos con fuerza a la vida porque sin la vida dejamos de existir, pero Jesús enseña que la vida, más que en estar, consiste en ser, y para lograr ser, propuso este modelo de amor muriendo él mismo por los suyos. Nadie puede hacer nada por rescatar su vida de la muerte eterna, porque nadie es su propio Salvador. Rescatar la vida de la muerte eterna sin Cristo es imposible, y vivir la vida al margen del Salvador tiene por consecuencia perder la vida. En cambio, quien une su vida a la de Cristo y la toma como modelo, la salvará. La plenitud de la criatura no se encuentra en lo creado, sino en el Creador. El mundo es temporal, el Creador es eterno. El mundo no es despreciable, es hermoso, pero más hermoso es quien hizo el mundo. No cambiemos al Creador del mundo por el mundo, ni cambiemos al Autor de la vida por la vida misma, pues lo único que puede ofrecérsele a Dios a cambio de la vida es la propia vida. Luego, por primera ocasión en el Evangelio de Marcos, el Señor pronunció palabras escatológicas con las que anunció su retorno al mundo, en la que será su segunda venida. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y así enseñó que hacer su voluntad es condición para alcanzar la vida eterna, pues no bastaba con reconocerlo como el Mesías, sino estaban dispuestos a reconocerlo también en el significado de su pasión y de su muerte. A la generación de su tiempo,
Jesús la llamó adúltera y pecadora, como nuestra generación también lo es. Una generación que peca con plena conciencia del pecado y de sus consecuencias, y que se avergüenza de Cristo más que la de su tiempo, pues hoy se desprecia su obra redentora, se le difama y se niega su resurrección. El Señor, en cambio, se alegra por quienes lo escuchan, lo aman y hacen su voluntad, pero se avergüenza por quienes lo niegan. En la doctrina de Cristo, despreciar al prójimo equivale a despreciarlo también a Él, a avergonzarse de sus palabras, pues todo acto de amor hacia los demás se traduce en una expresión de amor a Dios. Ahora usted ya sabe cuáles son las condiciones para seguir a Jesús. Y si quiere leer, exacto, muy interesante, Marisa, pero si quieres leer este editorial o otras pasadas de Roberto Farril, ver programas de televisión o no le dio tiempo de escuchar el programa de radio, lo puede hacer a través de la página www.verycreer.com. Ahí encontrará todas las editoriales, programas de televisión, programas de radio y además información sobre las conferencias que da también Roberto Farril. Todo. Bueno, esto ha sido todo el día de hoy, Marisa. Sí, ya acabó el programa. Ya ha quedado usted debidamente informado. Todo con medida 15, por favor. Cuídense mucho porque y no tomen tantos es muy cohetes. peligroso porque bebe mucho, entonces Sí. la gente se toma mucho y maneja, pero tengan mucho cuidado. Exacto. Todo con precaución, como lo dice Marisa. Ahora sí, Marisa, en las voces informativas estuvo Marisa O'Farrill y Ana Guadalupe Silvestre. Y también estuvo Roberto O'Farrill. En los controles operativos estuvo Miguel Mejía. Y lo dejamos con lo mejor que lo podemos dejar. Pues la bendición del Santo Padre. Hasta luego y nos escuchamos la próxima semana. Feliz 15 de septiembre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa